Buen día, hermanas. Espero que tengan un excelente día de reposo y me gustaría compartir con ustedes en la clase que tuvimos hoy con nuestro barrio, Sociedad de Socorro. Este video lo estoy haciendo con fines de que las hermanas que no pudieron estar presentes en la clase, pues no se pierdan de algo pues bonito que aprendimos, recordamos tal vez de este banquete espiritual y tal vez hermanas que no son de nuestro barrio pero que son de otros lugares que me da mucho gusto que puedan escucharlo también. Y bueno, este discurso que escogimos para compartir el día de hoy se llama He aquí, soy un Dios de milagros, y fue un discurso dado por el elder Ronald A. Rosman del Quórum de los Apóstoles en la sesión del domingo por la tarde de esta conferencia de abril de 2021. Y bueno, el elder Rosman comienza su discurso hablando sobre la vida de Jesús. Él menciona que algunos acontecimientos sobre la vida de Jesús que a mí me ayudó a percibir que toda la vida de Jesús, todo desde su nacimiento hasta el momento de su muerte, fue lleno de milagros. María, pues era una mujer virtuosa, virgen, que estaba comprometida con José. Sin embargo, ella pudo ser concebida por medio del Espíritu Santo y pudo eh, dar a luz al Hijo de Dios. Y eso fue un gran milagro que ha marcado por generaciones, porque si María no hubiera escuchado al ángel que se le apareció, si ella no hubiera aceptado ser la madre de Dios, si ella no hubiera dicho hágase la voluntad del Padre conmigo, no hubiéramos tenido un Cristo, tal vez no hubiéramos tenido a nuestro Salvador, no pudiéramos expiar nuestros pecados. Durante el ministerio de Cristo también Él efectuó muchos milagros. Él caminó sobre el agua, Él sanó enfermos, levantó personas que habían fallecido de entre los muertos, dividió el pan en demasiados panes para poder alimentar a toda una multitud. Y pues también un acontecimiento milagroso de su vida fue el momento de la expiación. ¿Por qué? Porque el que un cuerpo como el de nosotros, un cuerpo físico con defectos, con pues un cuerpo como el que tenemos en esos tiempos, era un cuerpo como el que tenía Cristo en esos tiempos, porque Él vino al mundo a ser probado también y a enseñarnos el ministerio y la voluntad del Padre. Y un cuerpo así, en soportar todas las enfermedades físicas, todos los dolores emocionales, todas las aflicciones mentales, todo eso al mismo tiempo, de, en un solo cuerpo, realmente fue un milagro que él pudiera soportar todo ello. Realmente fue un acontecimiento que igual que el nacimiento de Cristo, que igual que el ministerio de Cristo, fue algo que cambió o que beneficia a generaciones completas. Y Elder Rasman en su discurso menciona unos versículos del libro de Mormón. Y en el primer versículo que menciona dice, han cesado los milagros porque Cristo ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanas, han cesado los milagros porque después de que Cristo padeció por la cruz y subió a los cielos, ya no hubo más milagros, ya hoy en día no puede haber milagros. En el siguiente versículo se nos responde, he aquí, os digo que no, ni han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres. Esos versículos los pueden ver en Moroni 7, versículos 27 y 29. Cristo resucitó. Su cuerpo, después de haber sufrido todas esas aflicciones, esos dolores,
no solamente en el Getsemaní, sino también en el momento en el que iba cargando la cruz, en el momento en el que le enterraron esa corona de espinas, en el momento en el que le clavaron los clavos en las manos, en las muñecas, en los pies. Él resucitó y gracias a ello nosotros también podemos resucitar. Podemos tener un cuerpo inmortal y perfecto así como Él lo tiene. Claro que eso no quiere decir que vamos a ser salvos y vamos a tener la vida eterna, pero esto es un milagro que nos beneficia también a todos nosotros, porque todos podremos resucitar. Y bueno, hermanas, me tomé el atrevimiento de buscar la palabra milagro en un diccionario. Y según la definición que viene en el diccionario, que yo lo puse como la definición del mundo, aunque pues no es precisamente como del mundo de todo lo malo que conocemos como el mundo, dice que la definición es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Sin embargo, la definición que nos da Elder Raswan en su discurso nos dice: los milagros son actos, manifestaciones y expresiones divinos del poder ilimitado de Dios y una confirmación de que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y me gusta mucho ver la similitud de ambas definiciones porque en ambas definiciones se reconoce el poder de Dios, se reconoce la intervención de Dios, que sin Dios los milagros no pueden suceder, pero también hay otros factores que influyen para que suceda un milagro que vamos a ver más adelante. Algo que me llama mucho la atención es que aquí en la definición del mundo dice que es un suceso extraordinario, algo que no se puede explicar. Sin embargo, en la definición de Leonard Raswan simplemente dice que son actos que podemos hacer nosotros mismos o otra persona hacia nosotros o nosotros hacia otra persona, manifestaciones y expresiones divinos del poder ilimitado de Dios. Entonces, ¿un milagro tiene que ser algo extraordinario o puede ser también algo sencillo? Bueno, aquí el Edward Roswell menciona que Cristo, que creó los mares, puede calmarlos, que Él, que dio vista a los ciegos, puede elevar nuestra mira hacia los cielos. Él, que limpió al leproso, puede curar nuestras enfermedades. Él, que sanó al paralítico, puede llamarnos a que nos levantemos diciéndonos: ven, sígueme. Y hermanos, no necesitamos que Cristo baje para tocarle y entonces curar nuestras enfermedades. Simplemente podemos orar, ir a un doctor, buscar a algún especialista y entonces por medio de esos ángeles el Señor va a curar nuestras enfermedades. El Señor puede elevarnos a mirar al cielo porque gracias a un milagro que ocurrió en 1830, que fue la restauración del Evangelio, gracias a que antes de ello un joven fue y oró y fue después preparado para poder sacar a la luz las planchas y poderlas traducir sin conocimientos más que de primaria, tenemos el Libro de Mormón y podemos elevar nuestra mira a los cielos por medio de la obediencia y de la lectura de esas escrituras. Los milagros, las señales y las maravillas abundan entre los seguidores de Cristo hoy en día, tanto en la vida de ustedes como en la mía, en la vida de todos, hermanos. No esperemos a que baje una mano gigante del cielo como señal y nos señale hacia un camino
como señal para poder seguir al Padre. No. Muchos de nosotros hemos presenciado milagros, más de los que nos damos cuenta. Y tal vez son pequeños comparados con lo que Jesús hizo en su vida. Pero no es la magnitud, no es el tamaño del milagro o la grandeza del milagro lo que hace que sea un milagro, sino el hecho de que viene de Dios. Si la voluntad de Dios es despertar un día más, eso es un milagro. Si la voluntad de Dios es que llueva, eso es un milagro. Si la voluntad de Dios es que alguien sane, es un milagro. Pero a veces con la tecnología, con los avances científicos, con las cosas que ya parecen tan cotidianas, no nos damos cuenta que es un milagro, que son milagros. Y a veces decimos, no, el que existe el celular hoy en día, por ejemplo, no es un milagro porque el hombre lo creó. Pero ¿quién iluminó al hombre para crearlo? ¿De dónde viene la inteligencia? Sabemos que la inteligencia viene de Dios. Entonces sí es un milagro el que podamos tener la tecnología hoy en día para podernos reunir con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, el poder participar de las reuniones sacramentales y de los discursos, de las clases por medio de la tecnología, por medio de Zoom. Todo eso son milagros, porque el Señor permitió y ayudó a las personas que crearon esas aplicaciones, a las personas que crearon el Internet en su debido tiempo. Todo fue preparándose para estos momentos. Elena Rasman nos da nos cuenta una experiencia que él tuvo. Él iba con su esposa, iban a hacer una transmisión para adultos solteros que ustedes, la mayoría de ustedes recordarán, sobre todo los adultos solteros, esa transmisión. Ellos iban camino hacia allá cuando de repente vieron a lo lejos que en el camino en el que debían seguir, en donde estaba esta locación, eh, había humo. Y algo que olvidé comentarles, ellos iban a hacer la transmisión en la arboleda sagrada, pero debido a la pandemia tuvieron que cambiar la locación de la transmisión a un estudio donde la iglesia tiene una representación de Jerusalén antiguo para algunas filmaciones que ustedes podrán ver en los videos de la vida de Cristo. Pues ellos iban hacia ese estudio cuando vieron este humo de que pues algo había pasado y eso les impedía llegar al estudio. Faltaban 20 minutos para que la transmisión tuviera lugar, para que empezara a ser transmitida. Entonces ellos eh, pues estaban agobiados, preocupados y para tal vez hacer un poco más grande esta aflicción, eh, se fue la luz en todo el edificio, eh, creo que en todo el lugar donde estaba este estudio de filmación. Y Elder Roswell y su esposa y las personas con las que iban a participar cantando, filmando, equipo de sonido, todos, pues hicieron una oración y le dijeron al Padre, Padre, por favor, necesitamos, es importante hacer esa transmisión para los jóvenes adultos solteros. Por favor, ayúdanos para que llegue la luz. Pero algo muy importante que dijeron es, pero hágase tu voluntad. Hermanas, nacieron las 6 de la tarde y no había luz. Dieron las 6:05 y no había luz. Eran las 6:07 y de repente llegó la luz y pudieron hacer la transmisión. Fue una transmisión muy hermosa.
todo pudo funcionar bien. Los micrófonos, las luces, las grabadoras, todo funcionó de maravilla. Pudimos ser partícipes de esa transmisión, incluso si ustedes la buscan en YouTube, podrán verla. Era una transmisión muy bonita. Y eso para ellos fue un milagro. Pero no fue en el momento en el que ellos lo querían, fue en el momento en el que la voluntad del Padre lo dispuso. Los milagros se producen mediante el poder de la fe. Como nos enseñó el presidente Nelson en la última sesión, es algo que dijo el presidente Roosevelt. Y luego cita de nuevo a Moroni. Dice, el profeta Moroni exhortó a las personas, porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. He aquí, fue la fe de Alma y de Amulek lo que hizo que se derribara la prisión. He aquí, fue la fe de Nefi y de Leí lo que obró el cambio en los lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. He aquí, fue la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. Y por último dice, y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros, sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Me gusta mucho esta palabra, fe, porque tiene la F de físico y la E de espiritual. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Primero podemos pedir, orar al Padre, pedir un milagro tal vez, y después levantarnos y actuar, hacer la parte física. Por eso esa palabra me gusta mucho, porque la fe está compuesta de lo físico y de lo espiritual. Es una palabra muy corta con dos letras, pero que tiene un gran significado y una gran importancia e impacto en nuestras vidas. Para poder explicar de una mejor forma eso de que en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros, sino hasta después de su fe, me gustaría compartir con ustedes un video de nuestro profeta de Edgar Monson, que ya ha fallecido, pero que sus palabras pues quedaron grabadas y pues vamos a escucharlo. La fe precede al milagro. Siempre ha sido así y siempre lo será. No llovía cuando se le mandó a Noé construir un arca. No se veía ningún carnero en la zarza cuando Abraham se preparó para sacrificar a su hijo Isaac. José no veía todavía a los dos personajes celestiales cuando se arrodilló a orar. Primero viene la prueba de la fe y luego el milagro. Recuerden que la fe y la duda no pueden existir en la misma mente al mismo tiempo, porque una hará desvanecer a la otra. Expulsen la duda, cultiven la fe. El Señor efectúa milagros para que recordemos su poder, su amor por nosotros, su participación desde los cielos en nuestra experiencia terrenal y su deseo de enseñarnos lo que es de más valor. El que tuviera fe en mí para ser sanado y no estuviera señalado para morir, sanará. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Que si la voluntad del Padre lo permite, entonces podrá pasar lo que nosotros queremos, lo que nosotros esperamos, lo que nosotros anhelamos. Pero hay leyes decretadas en los cielos y nosotros siempre vamos a estar sujetos a ellas. Si la voluntad del Padre es que alguien no viva,
pues la persona va a fallecer. Si la voluntad del Padre es que alguien eh, tal vez no entra a la escuela que quería, sino a otra escuela, pues va a pasar, aunque uno se esfuerce y luche contra la corriente en cuanto a la voluntad del Padre, no podemos ganar. Nunca nuestra voluntad le va a ganar a la voluntad del Padre. En ocasiones esperamos un milagro, el milagro de que un ser querido sane, de que algo que nos sucedió que es injusto pues se revierta, que pues pueda convertirse en algo justo, que suavice el corazón de un alma amargada o desilusionada, que nuestro esposo o esposa, nuestros hijos, familiares, amigos regresen o se unan a la iglesia, eh, que nunca nos dé alguna enfermedad a la que tenemos mucho miedo, desde nuestra perspectiva terrenal, como dice el Elder Roswell, queremos que el Señor intervenga para arreglar lo que esté dañado. Sin embargo, la fe va a producir el milagro y el hecho de que nosotros tengamos fe en que el milagro se va a producir no quiere decir que se va a producir en el momento y en la forma en la que nosotros queramos. Siempre va a ser de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Eso significa que somos menos fieles o que no merecemos su intervención? El que las cosas no sucedan en el momento o con la solución que deseábamos no quiere decir que somos pecadores, que seguro hicimos algo mal y el Señor ya no nos quiere escuchar, ya no nos ama, ya no somos valiosos para Él, ya no le importamos. No. Al contrario, el Elder Russell nos dice, el Señor nos ama a todos. Él dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, hasta la persona que veamos más mala del mundo, hasta por esa persona el Señor dio su vida. Y su expiación nos continúa librando de cargas y del pecado conforme nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Por último, me gustaría compartir esto que el Rasman también menciona en su discurso. Tal como Él se apareció a María en el jardín y la llamó por su nombre, Él nos llama a que ejerzamos la fe. María procuraba servirle y cuidar de Él. Su resurrección no es lo que ella esperaba, pero sucedió de acuerdo con el gran plan de felicidad. Desciende de la cruz, le gritó la multitud de incrédulos en son de burla en el Calvario. Me imagino que le estaban diciendo, si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no viene y te salva? ¿O por qué no le dices, Dios, sálvame? ¿O por qué no le hablas a los ángeles que vengan y te bajen de la cruz? Si de veras eres el Hijo de Dios, ¿por qué no lo haces? Y seguramente no eres el Hijo de Dios. Me imagino que la multitud así, con ese desdén, le decía y se burlaba de él incluso en el hecho de su muerte. Y él sí pudo haber hecho tal milagro, pero él conocía la voluntad del Padre. Sabía que él debía morir y él simplemente buscó el ser fiel al plan de su Padre. Ese es un gran ejemplo de que, aunque nosotros queramos un milagro, si no debemos pasar por alto la voluntad del Señor. Él nos ha dicho en tiempos de pruebas, mirad las heridas que traspasaron mi costado, y también las marcas de los clavos en mis manos y pies. Sed fieles, guardad mis mandamientos, y heredaréis el reino de los cielos. Ese es el milagro que se nos ha prometido, que si tenemos fe, si somos fieles, si guardamos los mandamientos del Señor, y en el momento en el que veamos que cometimos un pecado o un error, pues nos arrepentimos, vamos a heredar el reino de los cielos. Pero todo acorde a las palabras que el Don Razón recalca mucho en su discurso.
si es la voluntad del Señor. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros y el Señor va a darnos su parte acorde a su voluntad. Les testifico que eso es verdad. Testifico que los milagros existen y que no necesitan ser maravillosos, grandes, inmensos para que podamos ver que sean milagros. Cuando reconozcamos, cuando veamos la mano del Señor en nuestras vidas, vamos a ver milagros. Cuando actuemos con fe y una oración sea contestada, va a ser un milagro. Todos los días vivimos milagros. Se los testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.